Queridos amigos y amigas de la Radio Revolución, tenemos ahora la oportunidad de dirigirnos a ustedes con ese análisis que nos han pedido que interpretemos, que le demos una interpretación no solamente coyuntural, sino que histórica a lo que viene en El Salvador, a lo que está pasando en El Salvador, a lo que pasó en El Salvador y a lo que pasará en el país. Un año fuertísimo, un año de contiendas electorales, un año en donde lo que pasa en el 18, marzo, y en marzo del 2019, pudiera reflejar, pudiera dar la luz de lo que estaría llevándose a cabo quizás en las próximas décadas en ese país. ¿Quién es el responsable o quiénes son los responsables? Nos pregunta usted. De, de que el pueblo salvadoreño pierda su poder político, de que el pueblo salvadoreño pierda ese protagonismo que había conquistado, que había ganado, que nadie se lo había dado, que ganó y pagó con miles y miles y miles de vidas, de campesinos, de estudiantes, de trabajadores, de empleados, desempleados, personas de fe, de aquel gran movimiento que se conoció como el movimiento de las comunidades eclesiales de base, con aquella espiritualidad profunda partiendo de la opción preferencial por los pobres. Fueron asesinados muchos. El país perdió más personas religiosas que cualquier otro país del mundo en aquella fecha. El país perdió a la mayoría de sus líderes, verdaderos líderes sindicales del campo. Recuerde que había aquella gran organización que se llamaba Unión de Trabajadores del Campo, la UTC. Estas organizaciones eran verdaderamente del pueblo, venían del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La vanguardia y el liderazgo de estas organizaciones era el pueblo, hasta que fueron infiltradas por elementos que se hacen llamar comunistas. Estos elementos que trabajan con la inteligencia de Estados Unidos y que precisamente el trabajo de ellos es quebrar y romper todos los movimientos sociales en América Latina. Vea usted que la historia no traiciona. Vea usted la historia de América Latina, vea usted la historia del protagonismo de los partidos comunistas en la región, y usted verá que ninguno de los partidos comunistas en ningún país de América Latina resolvió problemas estructurales de las poblaciones. ¿Por qué? Porque el discurso era solamente eso. En la realidad ellos estaban trabajando para mantener el sistema, no solamente trabajaban para mantener el sistema, sino que para proteger el sistema. Y así fue como penetraron a los movimientos y los dividieron. Los dividieron desde el punto de vista ideológico y políticamente hablando, entonces se quebraron y se rompieron los movimientos, y de ahí usted tenía, por ejemplo, en El Salvador, en donde se dio uno de los movimientos históricos sociales más fuertes de América Latina, en toda la época del finales de los 70, principios de los 80, hasta que un grupo, una cúpula, una élite de elementos, en muchos casos, de la misma
lo que le llaman oligarquía salvadoreña, penetraron en el movimiento con la bandera de un partido comunista. Y así usted verá que ningún comunista líder no fue ni asesinado, ni golpeado, ni torturado. No falta que usted tenga grados académicos para entender que por qué ningún alto líder del Partido Comunista en El Salvador ha sido torturado o asesinado. El secretario general del Partido Comunista de El Salvador anduvo viajando por todo el mundo y nunca le pasó nada. Se habrá puesto a pensar. Y si no se habrá puesto a pensar en el pasado, póngase a pensar ahorita. Mire a líderes como Fidel Castro, Ernesto Guevara, Hugo Chávez, Evo Morales. Son líderes verdaderos de los pueblos y son asesinados de una u otra forma. Y si no son asesinados es porque se defienden 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, lo que va a pasar en El Salvador no hay que tener un gran cuidado. Hay que tener un gran cuidado porque se está haciendo historia y no queremos que sea una historia falsificada, fabricada, una historia tergiversada. En marzo no va a perder las elecciones el FMLN histórico. Al contrario, en marzo quien va a terminar destruyendo al país es esa élite y esa jerarquía del Partido Comunista, que son un grupo de elitistas que penetraron en el sistema del pueblo, penetraron en las venas del pueblo salvadoreño y lo dividieron y ellos se apoderaron de lo que verdaderamente se llama el FMLN histórico. Un FMLN histórico no estaba por administrar un sistema capitalista neoliberal. Un FMLN histórico nunca dijo que a los ricos hay que permitirles que evadan impuestos y que eludan impuestos y que saquen capitales todos los días del país. Un FMLN histórico nunca dijo que hay que reprimir al pueblo. Nunca dijo que la solución a los problemas sociales son balas y más balas, más entrenamientos de policías. Un FMLN histórico nunca iba a permitir que, utilizando el lenguaje del imperialismo yanqui, se metiera a administrar el país. Al contrario, el FMLN histórico peleó en contra del imperialismo yanqui. Pero un partido comunista de ahora está con el imperialismo yanqui y tiene de sucursales a la embajada de Estados Unidos. Ahí se reúnen los líderes del Partido Comunista con la Alteza, con su Alteza la Reina, la embajadora de Estados Unidos en el país. Ese es el Partido Comunista, no confunda al pueblo. No hay que confundirnos. El que va a entregar al país a la oligarquía recalcitrante para implementar un fascismo del siglo XXI económico no es el FMLN histórico, ni mucho menos el pueblo salvadoreño. Es esa élite de los comunistas que solamente en la mente de ellos son comunistas. El comunismo viene de comunidad. Imagínese usted que un comunista va a estar más preocupado por salir en la televisión con el último traje del año. Si a eso le llama comunismo, entonces sí tiene que revisar sus terminologías. Y quizás sí se le recomienda que tiene que regresar a la escuela o escuchar más a menudo la Radio Revolución. Un comunista en medio de una situación tan trágica como vive el pueblo salvadoreño,
no va a estar más preocupado en andar manejando un vehículo nuevo. Un comunista no va a andar más preocupado en tener un seguro de salud privado, en permitirle a todos los corruptos y saqueadores que sigan corrompiendo al país y que sigan saqueando al país. Eso no es ser comunista. Eso es ser un servil traidor a las conquistas del pueblo salvadoreño y a los principios de lo que fue un FMLN histórico. Entonces no hay que culpar al FMLN histórico por perder el poder político hoy en marzo del 2018 y en marzo del 2019, porque los que van a perder el poder político son es un grupo de elitistas que de hecho ya está negociando inclusive con la misma oligarquía recalcitrante, están negociando ciertas posiciones políticas. Un comunista no va a estar preocupado en hacerse millonario o en acumular una gran riqueza económica, y en muchos casos un comunista no va a estar preocupado en ir a esconder esa riqueza económica a otros países que se le llaman paraísos fiscales. Entienda entonces que en El Salvador es el PC, Partido Comunista, es el que ha destruido al FMLN histórico. Y es el Partido Comunista que le va a entregar el país a la Alianza Republicana Nacionalista, que representa a los sectores más oscuros, más ortodoxos, más recalcitrantes de la ultraderecha del país. De hecho, es el partido político y los demás propiedad de unas pocas familias, que ya los expertos ya nos dicen que son familias judías, sionistas, trabajando a la par de Israel también, y que son los que están hoy saqueando, lo saquearon ayer y lo saquearán mañana, país del Salvador. Esto es entonces lo que Radio Revolución responde a sus inquietudes, a sus preguntas, y por eso es que estamos acá. Usted nos sigue mandando infinidad de mensajes. El tema, quieren que toquemos los otros temas, pero sí, así vamos a ir conforme el tiempo, el aire nos permite, y esto trataremos de hacerlo, si es posible, antes de esa coyuntura electoral, que es hoy el 4 de marzo, en donde se van a poner a los nuevos servidores, serviles, no del pueblo, sino que de las élites que siempre han saqueado al país.